Buenos días, chicos. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy nosotros tenemos emprendimiento y tenemos que seguir con el proceso ya designado. Entonces, recuerde, siempre tenga en la mano su cuaderno y su libro. Entonces, abra su librito en la página 16, que es la que nos toca ver. Nosotros ya habíamos realizado los ejercicios de la página 14 y 15 y habíamos visto un poco esa parte. Entonces, ahora vamos a ver el nuevo tema que nos corresponde, que son costos y gastos, ¿sí? Entonces, en este caso el tema va a ser costos y gastos. Recuerden que estamos viendo toda la parte de emprendimiento, cómo se hace un emprendimiento, cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir y etcétera, y tenemos que conocer todo este proceso a fondo para saber cómo llevar a cabo nuestro emprendimiento y que el mismo no fracase. Ya, entonces nosotros vamos a ver costos y gastos. En primera instancia tenemos que saber y aprender a diferenciar cuál es un costo y cuál es un gasto. Primero, y tomando en cuenta que los costos van a ir relacionados con el proceso de producción de mi producto. Recuerden, proceso de producción de mi producto, o ya sea por la prestación de un servicio. Recuerden la clasificación de las empresas por las actividades comerciales, industriales y de servicios. Entonces, no solo va destinado para las empresas industriales que se encargan de la transformación, porque ahí vendría involucrado lo que es el proceso de producción, sino para las de servicio y comerciales también. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esa parte. Va relacionado con el proceso de producción de mi producto, es decir, con el giro normal de mi negocio, ¿ya? Y los gastos van a ir relacionados con todo el proceso administrativo, ¿sí? Todos los desembolsos de dinero que haga la empresa por gastos administrativos, ¿sí? Entonces, primerito, esta parte, todo lo que ustedes ven aquí atrás, todo esto tiene que estar en su cuaderno. Entonces, ustedes van a poner de título costos y gastos. Muy bien, una vez que ustedes hacen eso, copian este cuadrito, costos y gastos. Costos son desembolsos causados por el proceso de fabricación de un producto o por la prestación de un servicio, lo que les había mencionado. Y los gastos, que son desembolsos causados por la administración de la empresa, ¿sí? Una vez que ya tenemos identificados los dos, vamos a ir de acuerdo a lo que dice el libro. El libro nos dice clasificación de los costos y de los gastos. Vamos a ver la clasificación de los costos, que tenemos dos: fijos y variables. Los fijos, como su palabra mismo lo dice, son fijos, no se pueden mover. Y los variables obviamente van a tener un cambio. Ya vamos a ver con respecto a qué son fijos y con respecto a qué son variables. Los fijos se pagan sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de productos. Es decir, estos costos, no importa si yo haga, recuerden que estábamos viendo el ejercicio de la panadería, así yo haga 1000 panes a la semana o al día, yo voy a tener que pagar igual al mes la misma cantidad de arriendo. O sea, si yo pago $300 de arriendo, ese valor no se va a mover así yo haga 10,000 panes al mes, así haga 15,000 a la semana, etc. Ese valor del arriendo yo voy a tener que pagar igual, ese valor no se va a mover. ¿Cuál otro valor creen ustedes que tendrían que pagarse? Otro valor sería el de internet. Por ejemplo, igual si yo hago 15,000 panes, voy a tener que seguir pagando el mismo costo del internet. Lo mismo con los servicios básicos, ¿sí? Entonces, son valores, son rubros que no van a variar de acuerdo a la producción que yo esté haciendo. Obviamente va a depender del giro de la empresa que usted tenga. Pero recuerde que los fijos son valores constantes, no van a cambiar. A lo contrario que los costos variables, obviamente estos sí van a tener que ver con el proceso de producción. Se pagan de acuerdo al volumen de la producción que yo haga, es decir, por ejemplo, la mano de obra, que es el ejemplo más usado. La mano de obra, si yo hago 1500 panes, obviamente voy a tener más dinero para yo poder pagar a mis trabajadores. Si yo hago mayor cantidad de panes, voy a necesitar más mano de obra para que mi producción salga rápido. Entonces, ese valor sí va a cambiar de acuerdo a la producción que yo haga. Y así diferentes rubros y valores que yo voy a tener, que van a depender del proceso de
producción, ¿sí? Entonces, recuerden, los fijos no varían, se quedan constantes y los variables van de acuerdo al proceso de producción de mi producto, ¿sí? Una vez que ya hemos entendido toda esta parte que es la que nos está explicando el libro sobre costos y gastos, recuerde que usted tiene que leer también lo que dice el libro, también nos explica un poco sobre el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Recursos necesarios para obtener la operación normal de la empresa, es decir, cumplir con mis obligaciones a corto plazo. ¿Qué obligaciones a corto plazo yo tendré? A corto plazo son por ejemplo, el sueldo de mis trabajadores, tengo el arriendo, el pago de los servicios, todos esos rubros son valores a corto plazo que yo tengo que pagar ¿con qué? Con el capital de mi trabajo. ¿De dónde viene el capital de mi trabajo? Obviamente de todos los ingresos que yo tengo por mi producto. Recuerden que habíamos dicho que nosotros tenemos que aprender a tener todo en orden. Este es el proceso que nosotros tenemos que seguir para saber cuánto es que yo estoy ganando y si esa parte de mi utilidad me está sirviendo para poder sustentar los demás gastos que yo tengo y después de eso saber si yo tengo una utilidad neta de mi producto. Sí, entonces, este capital de trabajo siempre tengo que tenerlo presente. De aquí a unos 3 meses es recomendable porque ese valor que yo voy a tener, se podría decir guardado, va a ser mi colchón. Por si acaso en el siguiente mes no me fue tan bien, obviamente sí tengo de dónde pagarles a mis trabajadores, sí tengo de dónde pagar el arriendo, sí tengo de dónde pagar agua, luz, teléfono, es decir, no estoy al día, sino que tengo un colchón previsto. Entonces, eso forma parte de mi capital de trabajo. Es recomendable tenerlo para corto plazo, es decir, unos 3 meses guardados, pues yo lo puedo tener ese valor por cualquier cosa que no salga bien, ¿sí? Creo que está explicado lo más resumido posible, lo más claro para que usted pueda entender y no se confunda, ¿sí? Entonces, una vez que usted copió esto en su cuadernito, vamos a realizar las actividades de la página 17, 18 y 19. Entonces, en la primera pregunta dice que escriba diferencias entre costos fijos y variables y que dé un ejemplo de cada uno. Si usted ve en el lado derecho, tiene la parte que dice TIC. Entonces, ahí dice, encuentra la diferencia entre costos y gastos en el enlace. Usted entra a ese enlace y tiene mucha más información de la que está aquí en el libro y puede responder esa pregunta, ¿sí? Pone el ejemplo de costo fijo y de costo variable. Luego, la siguiente actividad dice, imagina que un emprendedor elabora juegos y juguetes para niños. Escribe un costo fijo y un costo variable que podría tener. Imagínense que están haciendo juguetes para niños. Se me ocurre que todos están hechos de madera. Entonces, ¿cuál será su costo fijo y cuál será su costo variable? Recuerde, el uno va direccionado con el proceso de producción, ¿ya? El variable. Entonces, el fijo no se mueve, el variable va a cambiar de acuerdo al proceso de producción. ¿Cuál será uno de esos? Usted va a imaginarse y usted va a poner. En la tercera actividad dice, elabora un listado de al menos 3 nombres de costos y gastos que Rico Pan debe realizar en un mes para elaborar el pan. Recuerda entonces, los costos van direccionados ¿a qué? Al proceso de producción y los gastos en la parte administrativa de la empresa. Entonces, en la panadería que nos estamos imaginando, ¿cuáles serían costos y cuáles serían los gastos? Y la actividad 4 va ligada a la 3. De acuerdo a lo que usted puso en los costos y gastos, va a poner cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. La pregunta número 5 dice, argumenta con 3 razones por qué es importante que el emprendedor se preocupe de calcular las necesidades del capital de trabajo. Recuerden que ya había explicado la parte de capital de trabajo. Es importante que tenga un colchón por cualquier imprevisto que pueda suceder, ¿sí? Entonces, usted va a poner a su criterio y argumente por qué también será importante, por qué otras razones será importante que el capital de trabajo esté siempre presente dentro de las prioridades del emprendedor. Y lo último que usted va a hacer es para el proyecto. Realice un listado de los principales nombres de costos fijos y variables relacionados con el proyecto que usted escogió. De cualquier proyecto usted haga esta parte de aquí.
Puedo poner al menos unos tres de cada uno. Recuerde que es uno pequeño. Imaginábamos que vendían pan, que vendían mangos, que vendían cualquier tipo de emprendimiento pequeño. Usted va a pensar cuáles eran mis costos fijos y cuáles eran mis costos variables, ¿ya? Creo que esa parte está explicada bien. No está difícil de entender. Se salvaron ustedes porque recuerden que cada miércoles era una lección, entonces esta les favoreció en la parte de emprendimiento, pero me la deben, entonces posteriormente yo les tomaré las lecciones, así que estarán pendientes. Creo que eso es todo, chicos, y ya saben, cualquier pregunta en el chat del curso pueden preguntar y yo estoy ahí para satisfacer sus dudas.